Había decidido hacer una sencilla donación, pero lo que descubrió cambió su vida para siempre. Nadie hubiera imaginado jamás que un acto de generosidad sacaría a la luz una verdad oculta durante casi 40 años. Y lo que aquella mujer susurró le hizo caer en lágrimas. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias más emocionantes. En Sevilla, bajo un cielo gris de principios de otoño, Rodrigo Salvatierra estaba sentado en su oficina en el último piso de un rascacielos con vistas al Guadalquivir. Era un hombre acostumbrado al poder, a las decisiones rápidas, a los números con 6 ceros. A sus 46 años estaba al frente de una de las cadenas hoteleras más lujosas de España. Sin embargo, detrás de aquellos trajes a medida y aquella mirada decidida, había una herida profunda, nunca cicatrizada. La inexplicable ausencia de su madre, un vacío que ningún éxito había conseguido llenar. Desde niño, Rodrigo había sentido el peso de un silencio incómodo. Todo el mundo le había dicho siempre que su madre había muerto cuando él todavía era un bebé, víctima de un terrible accidente automovilístico junto con su padre. Había crecido con su tía Dolores, una mujer severa pero cariñosa, que siempre había evitado hablar del pasado. Mejor así, Rodrigo. Hay cosas que es mejor no recordar, decía cada vez que el niño intentaba hurgar en sus recuerdos. Y Rodrigo, con el tiempo, había aprendido a no hacer preguntas. Llenar ese vacío con estudio, ambición, y luego con un éxito que fue la envidia de muchos. Pero ese viernes algo en él había cambiado. Rodrigo había cancelado todos sus compromisos. Sintió una inquietud inusual dentro de él, como si algo estuviera a punto de suceder. Le pidió a su secretaria que buscara un hospicio que necesitara financiación urgentemente, uno de esos olvidados, lejos de los ojos de los medios. Quería hacer algo bueno, sin cámaras, sin aplausos, solo para él. Un gesto que nació de un impulso profundo, casi irracional. Y así, unas horas después, se bajó de su Range Rover frente a un edificio ruinoso en el barrio de Triana. Las paredes desconchadas, el penetrante olor a moho y lejía, el pesado silencio roto solo por un viejo televisor encendido a bajo volumen, creaban una atmósfera suspendida, fuera del tiempo. Tan pronto como entró, la directora, una señorita menuda de cabello color cobre, lo recibió como si hubiera visto a un rey. Pero Rodrigo no buscaba elogios. Mientras caminaba por el largo pasillo, se encontró con la mirada apagada de muchos ancianos sentados en sillones desgastados. Ojos que hablaban más que bocas, ojos que contaban historias olvidadas. Entonces la vio. Una mujer de unos 70 años, sentada en una silla de ruedas junto a una ventana sucia. Tenía el pelo blanco, un rostro marcado por el tiempo, pero había algo en sus ojos, algo que lo dejó paralizado. Fue un sentimiento visceral e instintivo, como un llamado antiguo, un vínculo oculto en los pliegues del tiempo. Rodrigo se acercó temblando. La mujer lo miró fijamente, luego levantó una mano y le acarició la mejilla. Un toque tembloroso, pero lleno de ternura, y luego un susurro. Rodri. Ese nombre. Nadie le había llamado así desde que era un niño. Solo tía Dolores, solo su madre. Y fue en ese momento que algo dentro de él se rompió. ¿Y alguna vez has vivido un momento tan impactante que cambió tu percepción del pasado para siempre? ¿Y alguna vez te has sentido impulsado por un instinto inexplicable a realizar una determinada acción? Escríbelo en los comentarios. Y también dinos desde qué ciudad nos estás viendo. El director, confundido, le explicó que el nombre de la mujer era Carmen. No hay familiares registrados. Llegó allí hace años, traído por una mujer que decía ser su sobrina. Pero los documentos, los verdaderos documentos, se habían perdido años antes durante una inundación. Rodrigo quedó paralizado. Ya no era el empresario seguro de sí mismo. Era un niño perdido, aferrado a una mirada familiar que resurgió de las profundidades del olvido. Carmen no habló mucho, pero cuando ella le tocó la cara una vez más y murmuró, «Mi niño», Rodrigo sintió que su corazón explotaba. Todo lo que había creído, todo lo que su tía Dolores le había dicho, empezó a desmoronarse, como un castillo de naipes construido sobre el agua. En los días siguientes regresó al hospicio varias veces. Cada visita era un golpe al corazón. Cada silencio de Carmen, un grito ahogado del pasado. Comenzó a investigar.
Llamó a un investigador privado, un viejo amigo de confianza. Ella le encomendó la tarea más importante de su vida: descubrir quién era realmente Carmen. Y si fuera posible, confirmar lo que el corazón ya sabía. El hombre comenzó a escarbar en el pasado, a recuperar archivos olvidados, testimonios desatendidos, y poco a poco la verdad empezó a emerger. Mientras tanto, Rodrigo comenzó a recordar fragmentos de una dulce voz, una canción de cuna, el olor de un perfume floral, una manta de lana, el sonido de la risa, y un sentimiento que lo acompañaba cada vez que regresaba al hospicio. Esa mujer era su madre, estaba seguro de ello, y cuanto más tiempo pasaba, más fuerte e indiscutible se hacía ese vínculo invisible. La verdad empezó a surgir a pedazos, como la luz al amanecer después de una larga noche. Documentos ocultos, testimonios olvidados, fotos amarillentas con la inscripción al dorso. Carmen y Rodri, mi todo. Una frase sencilla, pero más poderosa que cualquier escritura notarial. Era ella. Carmen era su madre, viva, encerrada en un rincón olvidado del mundo por aquellos que deberían haberla protegido. La investigación condujo a un nombre: Dolores Salvatierra. La tía. El mismo que lo había criado, lo amó, pero también lo engañó. Había tomado la custodia de Rodrigo después del accidente, declarando que sus padres estaban muertos. Pero no era cierto. Carmen sobrevivió, aunque con daño cerebral y amnesia severa. Dolores había firmado documentos falsos, cerrado cuentas bancarias, vendido propiedades y había internado a Carmen en silencio, lejos de todo y de todos. Había construido una vida sobre una mentira, y lo había hecho por dinero, por poder, quizá incluso por celos. Rodrigo quedó destrozado. El dolor de saber que su madre había estado viva todo ese tiempo, sola, olvidada, era más fuerte que cualquier mal económico. Pero no era el momento de derrumbarse, era hora de actuar. Hizo que trasladaran a Carmen a una clínica privada, con especialistas y atención las 24 horas. Todos los días hablaba con ella, le leía, le mostraba fotografías antiguas. Cada pequeño gesto era un intento de traer de vuelta un recuerdo. Y un día, mientras estaban en el jardín de la clínica, Carmen lo miró y le dijo: «Mi casa, las encinas». Un nombre, un recuerdo que resurgió. Rodrigo la buscó y encontró una antigua finca en las afueras de Córdoba, que hacía años que estaba registrada a nombre de su madre. Él la visitó. Estaba en ruinas, pero algo allí le habló. Era la casa donde había vivido los primeros meses de su vida, donde Carmen había pasado sus últimos días felices antes del accidente, donde quizás estaba escondida la clave para reconstruir todo. En el sótano, entre cajas llenas de objetos olvidados, encontró un diario. Era de su madre. Palabras confusas pero sinceras. Habló de miedo, de sentimiento de traición, de sospecha hacia Dolores. Ya no confío en ella, pero no sé cómo proteger a Rodrigo. Y ese diario se convirtió en el símbolo de todo. El llanto de una madre ahogado por el silencio. Esas palabras lo impactaron más que cualquier evidencia. Carmen había entendido. Había presentido el peligro, pero de todos modos la habían traicionado. Rodrigo juró en ese momento que haría justicia, que le devolvería a su madre todo lo que le habían quitado: su dignidad, su libertad, su amor. Él demandó a Dolores, no por venganza, sino por verdad. Con la ayuda de abogados, testigos, documentos oficiales y confesiones grabadas, construyó un caso sólido. Dolores intentó negarlo todo, pero la evidencia era abrumadora. Al final, lo admitió. No por remordimiento, sino por miedo. Había actuado por codicia y fuera de control. No quería perder su herencia. Pero al hacerlo, condenó a su hermana a una vida de sombra. Rodrigo ganó el caso. Todos los bienes fueron devueltos a Carmen, representada legalmente por su hijo. Pero el mayor triunfo fue verla, unos meses después, sonreír. No por una broma o un recuerdo, sino porque sintió que su corazón estaba seguro nuevamente, con su hijo, por fin libre, finalmente amado. ¿Y la moraleja? La verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando todo parece perdido. A veces un simple gesto, una visita inesperada, basta para cambiar el rumbo de un destino.
Rodrigo no buscaba respuestas, pero el destino los puso en su camino. Y el amor verdadero, nunca se olvida, ni siquiera después de 40 años de silencio. Suscríbete al canal si quieres más historias reales, poderosas y emotivas como esta. Y si tú también has experimentado un vínculo especial con tu madre, cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides escribir desde dónde nos estás viendo.